La luz. Dile a la luz que ha llegado el día. La luz se tomó el trabajo de amarme antes que tú. ¿A qué humanas cenizas pretende resucitar? Obsérvala confundirse con la línea irregular de piedras Del horizonte nuevo. nuevo. No es la muerte la que danza para ti. Dile a la luz que pudo haber llegado el día. El simple todo, la deslumbrante nada. Dile a la luz que ha llegado el día. Dile que aquí estoy yo, cenizas de carne y hueso. $33 después, digo, es una cosa mágica. Vivir la incertidumbre de si estaba muerto o no. Valle decía algo muy interesante acerca de los hombres. Yo no le pregunto a los hombres de dónde vienen, sino a dónde van. Es en ese sentido que he dicho que este problema nunca se va a liquidar mientras estemos los actores vivos. No hubo ningún pacto de silencio, ¿no? Absolutamente ningún pacto de silencio. No sé a qué refieres con eso. Hubo silencio. Hubo casi 20 años de silencio. En estos momentos, creo que no queda lugar a dudas. Está apareciendo gente. A los individuos se les dio una categoría, A, B o C. La justicia, no digo, la justicia media acá, es mundial. Es probable que la prisión haya sido mi mejor parroquia. Y un día me perdoné. Dije, no necesito más de esto.
Sería bueno que alguien contara y alguien analizara qué fue lo que le pasó a esta sociedad en la época, en la década del 60. ¿Cómo se cuenta esta historia? ¿Cómo se cuenta esta historia? Sí. La ley de caducidad va a ser anulada. Ajá. O sea, la ley de caducidad se anula. La ley de caducidad se anula. Sí. La ley de caducidad va a ser anulada. Ajá. Bueno. La suciedad. Bueno, yo acabo de escuchar en otro canal, de manera absolutamente rotunda, que había ganado la papeleta rosada. La estrategia es mantenerlos en movimiento. El sí rosado está en 47,7%. Está por debajo del nivel de aprobación. Que la ley de caducidad no se estaría anulando, sino que se mantiene. Bien. Ley de caducidad. 48,3% a este momento estaría votando por anular la ley de caducidad. De repente los historiadores, hoy hablábamos de la historia, sería bueno que alguien contara y alguien analizara qué fue lo que le pasó a esta sociedad en la época, en la década del 60. ¿Cómo se cuenta esta historia? 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 Compromiso donde lo esencial es que nuestros hijos y nuestros nietos sean infinitamente más sabios, más profundos que lo que hemos sido nosotros. Yo era fotógrafo del diario El Popular. Yo no soy ningún protagonista de nada, pero viví los acontecimientos. Yo diría paso a paso. Los caballos guardan secretos que la memoria no pronuncia. Filmad el miedo. Filmad el miedo. Filmad el miedo. Y yo estuve separado de estos negativos casi 34 años, que es una historia de imágenes de lo que fue, digo, aquel Uruguay de los años 50 y pico, 60, 70, democracia, dictadura, predictadura. Filmad el frío. Te doy la fecha exacta, fíjate vos. Fueron escondidos en pleno golpe de Estado, un 6 de julio del año 73. Fueron escondidos ahí en un segundo piso de lo que era el diario, en el edificio Lapido, y en un lugar de difícil acceso. Y bueno, ahí quedaron, pero cuando volví en el 85, y fui a buscar esos negativos y no quedaba uno solo, habían desaparecido. Y bueno, lo busqué pero no aparecían. Que quiero encontrar esos negativos, estén donde estén. Llevaban 33 años extraviados, casi 34. El 31 de enero del 2006, alguien dijo, aquí están. Y nos mostró el lugar donde estaban
esos negativos. Yo me metí para acá. ¿Con cuántos años? Y tenía 11 años. ¿Y qué, como un juego? Era una escondida. Ah. Era jugar una escondida. Me metí para adentro y lo que pasa es que cuando meto un pie, ya ahí empiezo a pisar latas. Yo dije, bueno, si estaban en latas metálicas, digo, lo podemos sacar con un imán. Y el imán bajó y la lata se pegó al imán. Y tiramos y fue como pescar. O sea, traer una y otra y otra y otra y otra. La humedad, enemigo número 1 de los negativos, sin embargo, la salvó. 33 años después, digo, es una cosa mágica. Filma para mí el tiempo. Son cerca de 58.000 fotogramas. O sea, no, es todo un volumen enorme. Cualquiera sabe, más en los países europeos donde ha habido guerras muy duras, saben que al soldado caído en lucha por la patria, vamos a decir, hasta el enemigo, en el momento que lo van a enterrar, lo entierran con honores. Acá, como eran asesinatos, lo llevaban escondidos, digo, en horas de madrugada para enterrarlos en el fondo de los cuarteles o en algún otro lugar desconocido. A Eduardo Bleyer, que era dirigente del Partido Comunista del Uruguay, dice que lo enterraron vivo. Lo hicieron cavar la fosa y luego a golpes y lo metieron dentro de la fosa cuando todavía estaba con vida, dice. Yo eso no lo vi, pero hay gente que cuenta que fue uno de los que mataron, o sea, que lo enterraron vivo. Dile a la altura que ha llegado el día. Soy Gerardo Bleyer, nací el 26 de noviembre de 1960, soy poeta, escritor y actualmente me desempeño como asesor del presidente de la República Oriental del Uruguay. Mi padre me convoca a un bar construyendo el último ámbito de encuentro con su hijo y entonces fue la primera vez que lo vi llorar, lagrimear, porque era un tipo duro, y fue una experiencia inolvidable que además tengo dramáticamente registrada por los hechos posteriores.
en la que él sustancialmente me dijo: no generes problemas, busca soluciones. Y ese fue casi que un valor, una actitud de vida para mí posteriormente. Una de las experiencias más duras de mi vida fue no saber nunca vivir vivir la incertidumbre de si estaba muerto o no, porque el drama sustantivo desde el punto de vista psicológico del individuo familiar que padece una situación de esta naturaleza es que, en cierto sentido, para que vos sigas viviendo te obligan a decidir la muerte de tu familiar. Tenés que matarlo, porque vivir con la incertidumbre de si vive o no vive puede ocurrir durante 1 año, durante 2 años, durante 3 años. El 4.º año ya se transforma en un tema desgarrador. Ahí, en ese momento, el individuo familiar de un desaparecido tiene que tomar la decisión personal de si dar continuidad a la búsqueda o aceptar la muerte, sin elementos suficientes para hacer ni una cosa ni la otra. Antes, ¿Está muerto o matarlo? y bueno, eso es, ahí está, ese es el conflicto. Aceptar que está muerto o matarlo. Filmad las cenizas. Un hombre ha sido asesinado, enterrado, desenterrado, incinerado. Un hombre ha sido asesinado, enterrado, desenterrado, incinerado. Un hombre ha sido asesinado, enterrado, desenterrado, incinerado. Filmad las cenizas. Filmad las cenizas. Filmad las cenizas. Cenizas es mi respuesta existencial al momento en el que me entero. En Postdata publicamos la primera versión en el contexto de esa campaña de la Operación Zanahoria, la llamada Operación Zanahoria, que fue el desenterramiento de los detenidos desaparecidos en cementerios clandestinos para no dejar rastros de los mismos. Es decir, un crimen brutal. Ya los habían matado, habían ocultado sus muertes y además los volvieron a matar, eliminando sus restos para no dejar prueba del delito. Estamos hablando de un crimen monstruoso. Cuando me enteré de eso, escribí Cenizas en 10 días. Juguemos un rato a que aquí no ha pasado nada. Siente a los maderos de eucaliptus arroparse en el fuego. Un hombre ha sido asesinado, enterrado, desenterrado, incinerado después de ti. Filmad las cenizas. Filmad el canto de los pájaros. Porque el tiempo permite generar obviedades, no está vivo. Si no, hubiera venido a verme cuando se supera la dictadura, ¿no? Pero, por ejemplo, mi madre, en su desesperación de persistencia, se planteaba, ¿y no habrá quedado loco y lo habrán llevado a un psiquiátrico? Entonces recorrió los psiquiátricos. Quiero decir, es totalmente dramático.
convocado a concentrarse en las puertas de la sede judicial, Diego, para rechazar y repudiar a Gregorio Álvarez. Bien, vamos a comenzar con la información, Liliana. El ex dictador Gregorio Álvarez obtuvo este jueves su condena a 25 años de cárcel. El marino retirado Juan Carlos Larcebot a 20. Los dos son culpables de la desaparición de 66 personas. No se han preocupado de averiguar la verdad. La verdad, estimo que se puede averiguar de alguna otra forma. ¿Qué deben hacer para saber esa verdad? Y bueno, hay que lograr acercamientos, hay que crear algún instituto nuevo, como puede ser, por ejemplo, el testigo colaborador. Sigue predominando la diferenciación, sigue predominando el estigma, sigue predominando la catalogación, incluso sobre actitudes que cada uno pudo asumir en el pasado reciente, pero que están dando cuenta en el presente de que esta democracia, siendo desde el punto de vista político consolidada, esta democracia desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestros relacionamientos interpersonales, deja mucho que desear, y esto tiene que ver no con la voluntad del sistema político, sino tiene que ver con nuestro pasado reciente y cómo ese sistema político reprodujo y continuó en buena medida ciertas lógicas de ese pasado reciente autoritario. El destino de los pueblos está hecho de sufrimiento, como decía Renan muy bien. Una nación es un conjunto de hombres y mujeres que han sufrido juntos y que no se han reído juntos. Y cuando adquirimos sentido y padecemos la desgracia, deseamos la pública felicidad. Terminar con aquellas causas feroces a veces, si es posible poner algo para que desaparezcan, y tender a la paz. ¿Cómo se cuenta esta historia? ¿Cómo se cuenta esta historia? ¿Cómo se cuenta esta historia? La visión histórica nunca está terminada, y nunca está ni estará terminada porque lo que cambia es la perspectiva del observador. En la medida que pasa el tiempo, los mismos hechos sugerirán en las cabezas de otro tiempo otras interrogantes y otras preguntas. Yo no sé si en todos lados era igual, pero nuestra familia fue siempre muy politizada y muy, ¿cómo te diré?, respetuosa de la historia, porque no se puede vivir el presente sin conocer la historia. La historia del país es eso, es lo bueno y lo malo. Acá fue un apropiarse absolutamente de todo y taparnos la boca, porque o no hablábamos o moríamos. Esa es la violencia. A una nieta mía en Artigas le preguntaron, fíjate qué pregunta para que una maestra le haga a un niño: ¿en qué trabaja tu abuelo? Y ella con toda inocencia contesta: de preso político. 6 años tenía. No, llegaba toda la persecución llegaba hasta la escuela primaria. Mucha gente decía, sin ningún fundamento, de que en el 89 el plebiscito había sido favorable a la ley porque había temor, lo cual es una insensatez, porque en el 80, bajo la dictadura, habíamos derrotado el proyecto constitucional de la dictadura. Quiere decir que este pueblo a la hora de votar no tenía miedo. Está probado que no tenía miedo. 20 años después se vuelve a votar. Bueno, un núcleo activista va juntando firmas, yo diría va haciendo una presión política, con la cual va obteniendo algunos apoyos, y luego vino ese pronunciamiento,
que vuelve a ser parecido al anterior. En una palabra, la ratificación es, a mi juicio, muy clara, muy rotunda, y si alguien tiene un mínimo de espíritu democrático debiera entender que no puede seguir insistiendo en ese tema, ¿no? Porque si 20 años después el pueblo vuelve a votar lo mismo, bueno, me parecería que alguna vez habría que escuchar al pueblo, ¿no? ¿Qué hay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta? El poder está en mi corazón. El poder está en mi corazón. El poder está en mi corazón. Está viendo a Wilson en la última sesión del Parlamento, donde tanto Wilson como otros líderes políticos, o sea, condenaban el golpe que en ese momento se estaba dando. Este es Wilson Ferrero alguna vez. No elogio al poder, sino a la inteligencia. Líbrame de las conjuras dos mortos, inclúyeme entre os que no sao, sendo filios de ti. ¿Cómo se le puede explicar a un joven que desconoce precisamente este punto y este momento, ¿no?, de la historia uruguaya, que Wilson Ferreira era el candidato a la elección presidencial, que no pudo ser ese candidato? Bueno, mire, el tema es así. Las estrategias de salida suponen negociaciones, acuerdos, gente que participa de un proyecto. Y otra gente que no comparte un proyecto y que está fuera de la negociación. Mi discurso a Ferreira era: tenés que sumarte a la negociación, tienes que mantener un discurso que busque la negociación. Con un discurso radical y confrontativo no vas a quedar afuera de la negociación. Bueno, pero es que ellos se tienen que ir, sí, ya sabemos que tienen que ir, pero tienen las armas y no se van a ir si no le buscamos una salida. Yo me acuerdo, yo recibía las cassettes y las cartas que mandaba Wilson de España. Sí. Y entonces hacía copias y las repartía. Se repartían, sí, para que la gente lo escuchara. Era como respirar democracia. Natural. Era respirar esa libertad que nos estaba faltando. Exacto. No. Y tal vez quienes no vivimos la historia, sino que compusimos la historieta, tengamos presente algunos detalles que nos escapen hoy. La historia siempre es también visiones injustas, porque la suelen escribir los triunfadores. Porque la suelen escribir los triunfadores. Porque la suelen escribir los triunfadores. Yo hablaba con jóvenes y advertía que la idea que ellos tenían era que el golpe de Estado era un hecho repentino. Es decir, un día salieron los militares y se quedaron con el poder. Y uno les decía, bueno, pero ¿te acuerdas que existía acá un movimiento guerrillero, un movimiento llamado Tupamaro? Ah, sí, cómo no, sí. Bueno, ¿y con quién, esta gente con quién se enfrentaba, con quién peleó? Porque
fue gente que anduvo a los tiros. Con la dictadura militar. Entonces cuando uno les decía, no, mira, cuando la dictadura militar vino, ya no había Tupamaros. ¿Cómo no había? No, el movimiento había sido desbaratado, entonces o estaban afuera del país, la mayoría, o bien estaban presos. Si uno ordena los hechos, se da cuenta que si uno saca a los Tupamaros del relato, nada se entiende. Todo queda sin explicación. Entonces dije, bueno, vamos a escribir un relato de esos 10 años. Es un relato objetivo, mi opinión la doy por aparte, pero ese relato no ha sido controvertido ni puede ser controvertido. No creo que en términos básicos haya un relato distinto de esos 10 años. Hay cosas que no nos deben de estar permitidas por nuestra propia conciencia. Y eso es el gran legado que tenemos que sacar del dolor del pasado, si no sería un dolor inútil. Y si las nuevas generaciones tienen que conocer esto, lo tienen que conocer para que cometan sus errores, no los nuestros. ¿Cómo fue la ingeniería jurídica que permitió pasar de una dictadura a una democracia? La cual usted fue en ese momento, no sé si el arquitecto... El diseñador. ¿Cómo lo planificó, no? Bueno, mire, ahí había dos tesis. Había quienes pensaban que se debía seguir golpeando la dictadura hasta que ella cayera sola, hasta que se debilitara. Y había quienes pensábamos que el único modo de salir antes era mediante algún acuerdo con los militares. ¿Le parece que hay políticas del olvido de algunas partes de la historia en los gobiernos? Sí, los gobiernos cultivan una práctica del olvido. ¿Por qué? Porque tienen cuentas pendientes. Es en ese sentido que he dicho que este problema nunca se va a liquidar mientras estemos los actores vivos. ¿Por qué esta ley, por ejemplo, de Estados Unidos establece como promedio para abrir los 50 tarros secretos 30 a los menores, como son las dictaduras que ellos promocionaron, y 50 para crímenes mayores? Porque así debe funcionar el promedio del olvido. ¿En qué términos fueron los intercambios, ¿no? con los militares para pactar esa paz, esa condición del silencio? No hubo ningún pacto de silencio, ¿no? Absolutamente ningún pacto de silencio. No sé a qué refiere. ¿Le parece que hubo silencio sobre este tema todos estos años? Hubo silencio. Hubo casi 20 años de silencio. Fueron dos amnistías basadas en el mismo principio, en el principio del perdón de a quienes habían cometido los excesos. Y eso fue la ley de amnistía a los militares, que no impedía investigar, lo que impedía era juzgar, que es bastante distinto, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién es quién? ¿Quién juega a ser quién? Veo. ¿Y tú? ¿Qué ves? Filmad las sombras. ¿Cuál es el precio de la democracia? Por ahora la democracia es una forma de dictadura más blanda, más consensuada, parecería. Pero yo tengo 70 años, en todo caso es un problema tuyo. Fíjese usted que esta última elección es todo un ejemplo, ¿no? Porque Mujica, que fue guerrillero, ha sido candidato. El doctor Bordaberry, hijo de quien ejerció el poder dictatorialmente, ha sido candidato.
Y ambos han sido respetados por el país y bien votados por el país, lo cual revela que primero en la transición no ha habido excluidos, no ha habido sectores marginados, y que el país tampoco está dispuesto a seguir al pie de esos viejos odios. 3.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.6, 7, 8, 3.8, 9, 4.000, 4.000. ¿Sí o no? 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000. ¿Ves? No. No. Dile a la luz que ha llegado el día. Dile a la altura que ha llegado el día. Llamo tu atención nada más que para recordarte que la luz se tomó el trabajo de amarme antes que tú. ¿Quién me enseñó a distinguir los colores? La zanahoria azul, el verde ajo. Interrumpí del agónico tránsito de los párpados hacia el sueño. Uno no puede hartarse del mundo, y al que le duele su dolor le dolerá sin descanso, y el que teme la muerte la llevará sobre sus hombros. ¿Quién me enseñó a distinguir los colores? La zanahoria azul, el verde ajo. El hecho fundamental de una democracia es que una vez dado el veredicto final, todos nos alinearemos detrás del presidente de la República y las instituciones. No llegaron los votos y evidentemente que hay que acatar porque es la voluntad popular. La voluntad popular dice tal cosa y hay que cumplirla, evidentemente. Vamos hacia el futuro. Justamente Valle decía algo muy interesante acerca de los hombres. Yo no le pregunto a los hombres de dónde vienen, sino a dónde van. Lo mismo podemos preguntarle a nuestro país ahora, ¿verdad? Hubo un grupo de militares que nos opusimos a las atrocidades que se cometieron. Algunos pagamos con cárcel, otros menor cuantía, pero que nos opusimos de cualquier manera. Y creo que es un reconocimiento que le debo a mis compañeros, ¿no? Porque también tengo que decir que gracias a ellos, una vez en la cárcel, pude mantenerme entero. A los individuos
se les dio una categoría, A, B o C. Los sujetos que tenían la categoría A era porque habían demostrado su afinidad con el gobierno. Una categoría B que quedaba en duda y una categoría C que abiertamente señalaba su oposición al gobierno o que el gobierno entendía que eran opositores al gobierno. Esa categoría C sufrió indiscriminadamente la represión del Estado. Yo pasé a la justicia militar a un oficial que estaba torturando a un pegatinero. En el 9º de caballería, te estoy hablando del año 71. Por eso lo mío ya venía un poco antes. ¿Verdad? Porque trataste de impedir eso. Claro, impedirlo pasé a la justicia. Punto. Un pegatinero, uno que pegaba... Claro, de los que pegaban afiches para propaganda política. Y que lo estaban... Sí, lo llevaron preso y lo estaban torturando. Bueno, y lo pasé a la justicia. Hizo que inmediatamente a mí me dieran cambio de destino. Porque en ese entonces eras que... Era capitán. Que pasaron a... Y me llevaron para Rivera, a la otra punta. ¿Querés armar lío? Bueno, andá ya. Pasé por los tribunales de honor militar. Pasé por la justicia militar. Y de esa resultancia fui privado de la libertad, privado del grado, y estuve poco menos que 10 años en la cárcel. En enero de 1976 me llevaron detenido, ahí sí, en forma definitiva. Y estuve detenido por mis ideas. Yo no tuve en ningún momento ningún tipo de actitud contra las Fuerzas Armadas, ningún hecho concreto de agredirlas, pero sí marqué siempre mi posición. No les persiguieron por otra cosa que por sus ideas. Veo. ¿Y tú qué ves? ¿Cuál es el precio de la dignidad? ¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Quién es quién? ¿Quién juega a ser quién? La justicia, no digo, la justicia media acá, es moldeable. ¿Qué quiere decir moldeable? O sea que si, una cosa de goma, si a la justicia, a los jueces acá, los presionan, consiguen su objetivo. Ellos armaron una causa y me condenaron a 10 años de prisión. El aparato de la justicia acá es como la justicia militar, le llaman justicia. Pero a mí el juez militar que me juzgó dice, mire coronel, yo no sé si usted es culpable o no es culpable, pero me ordenaron procesarlo y lo voy a procesar. Ya. Y yo la justicia militar. Algunos hablan de justicia. Yo nunca creí que exista la justicia. Creo que los hombres tenemos que inventar una institución para poder convivir. Porque si no sería la ley del talión. Y está bien, y algo tiene que haber. Pero esa justicia objetiva de una señora que tiene 2 platillos en la balanza me parece una mentira del racionalismo. El platillo siempre está inclinado para el lado más fuerte, aunque sea sutilmente. El tema fue el siguiente, con nosotros se logró el objetivo de sembrar el pánico dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Éramos los traidores y estábamos presos. Entonces había que calmar cualquier movimiento contrario a la actitud que estaban asumiendo las Fuerzas Armadas, ¿verdad? ¿Como por ejemplo? Claro,
negarse a torturar, negarse a reprimir, negarse a llevar a la gente presa, negarse a robar a un niño, negarse a violar a una mujer, negarse a matar a una persona. Porque todas esas cosas que nombrás, las Fuerzas Armadas... Las hicieron. Y en estos momentos creo que no queda lugar a dudas. Está apareciendo gente. Estamos descubriendo que cada una de las fuerzas fue causante de una parcela del terrorismo de Estado y cada uno participó en operativos de violación de los derechos humanos. Aún la Fuerza Aérea, que aparentemente había estado ajena a los problemas, estamos descubriendo los vuelos que hicieron desde la Argentina, trayendo gente, y el operativo, que ya está bastante convencido de que fue así, de arrojar gente al Río de la Plata. Ningún piloto trae lo que no, sin saber lo que trae. Hay que ser realista. Khalil comenta: ¿qué es el mal sino el bien atormentado por su propia hambre y su propia sed? Filmad el miedo. Solo un instante, un momento de reposo sobre el viento, y otra mujer me dará a luz. Cenizas sobre anteriores cenizas derramadas. La acción que sobre el ejército se vuelca en la década del 60, un ejército, te repito, sin aparente opinión política, es la de enviar oficiales a los centros de acondicionamiento psicológico militar en Panamá, en Fort Bragg, donde se les enseña la doctrina de la contrainsurrección. Seguridad Nacional, escuelas antisubversivas, copiadas todas de los folletos que los franceses habían elaborado, aprovechando su propia política represiva antiguerrillera en Argelia e en Indochina. Juguemos a que aquí no ha pasado nada. Juguemos un rato a que aquí no ha pasado nada. Ta, te, ti, suerte para ti. Yo me hago la pregunta y la hago siempre. ¿Para qué se escribe la historia? Los historiadores, ¿para qué van a buscar allá miles de años atrás qué es lo que pasó? Y lo estudian y lo ponen y lo analizan. ¿Por qué? Porque esa es la experiencia que la sociedad asume de su pasado y es en función de esa experiencia que elabora su futuro. ¿A qué viene ese canto? ¿A qué otra voz invoca? Pasa un duende recogiendo cenizas. Muñeca de trapo, muñeca de trapo, muñeca de trapo, dice, y recoge cenizas. Un hada muele hojas de menta, sueña en blanco. Sueña en blanco. Abre los ojos la muñeca y canta. ¿A qué otra voz invoca? Aire. Aire. Dadle aire. Es probable que la prisión haya sido mi mejor parroquia. Una vez, uno de los oficiales, que estaba reputado como uno de los tipos más temibles, me llama, entonces dice: pastor, le voy a abrir mi corazón porque ya no puedo más. La he pensado muchas veces agarrar este fierro y volverlo contra mi cabeza y tirarme un tiro. Ayer mi hijo me preguntó: papá,
¿qué es un torturador? Me dice, porque mis compañeros en la escuela me dicen, sos el hijo de un torturador. En cuanto a mi mujer, ya no hay más relación, porque me acaba de dejar. La vida para mí ya no tiene más sentido, pastor. ¿Qué haría usted en mi lugar? Usted sabe que usted tiene acá en este lugar donde está, y sin romper ningún contrato y siguiendo en el puesto que tiene, encontrar un sentido muy humano para su vida. Propóngase, en lugar de ser un demonio en la vida de los presos, propóngase ser un ángel. Hay muchos presos que están incomunicados con la familia, que no saben si su mujer y sus hijos están vivos o muertos, si comen todos los días o están pasando hambre. Muchos de los presos son enfermos y no tienen los medicamentos. Pídale a su familia los medicamentos de los presos y tráigaselos, pero hay 1000 formas como usted puede servirlo y convertirse en una persona respetada por los propios adversarios. De ser un hombre temible desde el punto de vista humano, porque era muy duro, se convirtió en el ángel de la prisión. Se oye por todo sonido un ladrido, uno tímido, volitivo, indolente, infausto. Le ladra el perro a la muerte. Filmad el ladrido. Y tú, no desfallezcas. Di con Drummond, líbrame de las conjuras dos mortos, inclúyeme entre los que no sao, sendo filhos de ti. Haz algo, acaríciame la nuca, báñame en polvo de hadas. Haz algo, acaríciame la nuca, báñame en polvo de hadas. Haz algo, bella durmiente del alma. Bella durmiente del alma. Dime si las cosas ocurrirán un día fuera de mí. Dime que las cosas ocurrirán un día fuera de mí. Creo que el hombre para ser libre tiene que ser sobrio y austero. Andar siempre liviano de equipaje. Es lo más difícil en el mundo en el que vivimos. Pero bueno. ¿A quién le importa la libertad? Al niño que llevamos adentro. El problema es que a veces lo asesinamos. Tú eres libre solo en ese tiempo de tu vida que haces cosas que te gustan, que te motivan. Y no eres libre en ese tiempo de la vida que tienes que gastar pura y exclusivamente para ganar dinero, para hacer frente a los gastos que te impone vivir. Si necesitas muchas cosas, demasiadas cosas para vivir, tendrás que gastar una parte enorme de tu vida para pagar esas tantas cosas que necesitas para vivir. Por lo tanto, para tener margen para que tú puedas gastar el tiempo de tu vida, que es la única mercadería que no puedes comprar, necesitas gastar lo menos posible de todo lo demás para tener tiempo para ti mismo. Esa es la libertad. La libertad son cachos de tiempo en el que hacemos lo que nos motiva.
Eso cambia con las edades, pero siempre existe. Siempre existe. Lástima que a la gente le cueste tanto darse cuenta de estas cosas. En general, son cosas que solemos hablar en los velorios. Cuando no hay más tiempo. Cuando ya es tarde. Las palabras creen que todo es un poco más complejo. Cuando yo era adolescente, vivía en un país que los presidentes decían que los desaparecidos no existían. Tenía a mi mamá y a mi papá desaparecidos desde que yo tenía 2 años, a mi tío preferido que me enseñó a tomar mate, a jugar al fútbol, a andar en bicicleta militar. Y me di cuenta en ese momento que la política empieza a acercarse a los jóvenes, o que se empezó a acercar a mí, que tenía que elegir por uno de los 2 bandos. Y ahí fui consciente de que tenía gente que amaba en los 2 bandos. Y eso me ayudó con el tiempo a darme cuenta que en realidad si me ponía en el lugar de hijo desaparecido y que esperaba ser feliz a que alguien me pidiera perdón, ya fuera un presidente, un gobierno, un país, una sociedad, o los militares mismos que habían asesinado a mis viejos, podía pasar mi vida entera, porque los procesos de un país pueden ser muy largos. Y que si seguía esperando por ellos, que ellos se dieran cuenta de los errores que habían hecho y que estaba mal asesinar a alguien de manera injusta, seguía siendo injusto conmigo porque seguía esperando que alguien de afuera me viniera a rescatar. Y un día me perdoné. Dije, no necesito más de esto. Una sociedad solamente va a estar en paz si sus integrantes están en paz. Y para mí la paz es saber cuál es tu lugar en la vida y ocuparlo en armonía. Lo que es de uno vuelve a uno. Y todo lo que le damos a los demás nos lo estamos dando a nosotros mismos, porque es como nos tratamos adentro. Las oportunidades aparecen como necesitamos, no como queremos. El tema es quién se toma la oportunidad. En cierto momento alguien se da cuenta que somos libres, que tenemos la capacidad de perdonarnos y que tenemos la capacidad de decidir nuestro futuro.
Todo lo que nace tiene que morir. Y todo lo que muere vuelve a nacer. Aquí hicimos la ceremonia fúnebre de mis papás con mi familia. Y la verdad es que fue un antes y un después también para todos nosotros, en especial para mí. Así que bueno, poniendo la intención de apoyar ese movimiento para todos. Filma para mí el tiempo